Académicos inscritos en la historia del país, nuestros invitados de hoy, el profesor Joaquín Luciano y el también académico Juan Rosario. Bienvenidos. Doctor Luciano, ¿qué ha pasado que al cabo de tanto tiempo, 32 años, no hemos podido tener una reforma del Código Laboral? Bueno, yo estuve en una comisión que se formó en el 2013, integrada por la primera comisión en que había 3 economistas y 3 abogados. El director empresarial, Marisol Vicen, y el actual ministro de Hacienda, José Vicente Hochi. El sector gobierno, licenciado Rosario Suárez, laboralista de Santiago, de la Pucamaima, y Manuel Jiménez, un economista. Sin mandato específico para decidir nada, sino que fueran. Y sector de los trabajadores estábamos Jeffrey Lizardo, economista, y yo como abogado. Se hizo el trabajo, la comisión entregó su resultado y no hicieron caso. Y se quedó ahí. Entonces siempre ha habido ese inconveniente, no sé por qué. Y ahora viene otra vez el tema, hace tiempo que se está discutiendo, que están sentados empleadores y trabajadores y el gobierno a través del INTEC, y no ha habido forma de una solución. ¿Por qué? Porque tienen un tema fundamental, que traje el libro original aquí para que lo vean, es una reliquia. Aquí es una recopilación de leyes. ¿Ese es el Código Laboral? No, esto es una recopilación de leyes de los años 40 y pico. Y aquí está la manzana de la discordia, que es la ley 637 sobre contrato de trabajo, que Rosario la conoce bien, que era, le llamaban el pequeño Código de Trabajo. Eran como 10 artículos que reglamentaban el procedimiento laboral. Y el resto era derecho civil, lo cual no era bueno, era malo. Entonces, esa ley fue la primera que estableció el pago de prestaciones laborales. En su artículo 15 estableció una escala de pago que no ha variado mucho. Y eso es lo que se ha mantenido ahí, que yo considero que es la más importante conquista individual de los trabajadores dominicanos en toda su historia. Y fue en plena dictadura de Trujillo. Parece una cosa asombrosa. ¿La ley? 637. 637 de julio 1944. Me faltaban 2 años para nacer a mí y ya la ley estaba ahí. Entonces, es un caso extraordinario, porque el Trujillato se cuidaba mucho de la forma, porque poca gente se benefició de eso, pero ya estaba ahí la ley. Sí. Es como el Código de Trabajo del 51 recogió esa ley, esa parte de la ley, el pago de prestaciones laborales. Y cuando dijeron, pero ven acá, los organismos internacionales, tenemos 7 años con un código nuevo y no ha habido un solo convenio colectivo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Era una forma de Trujillo manejarse hacia afuera, decir, tenemos un código de trabajo, tenemos la ley 77 y no había casi beneficio, pero es un paso de avance. Y ese procedimiento del Código del 51 prácticamente aparece en el Código Nuevo. Del año 1992. En el 92, que fueron Rafael Albuquerque, Luis Fernández Rueda y Milton Ray Guevara, 3 grandes. Total. Fue un equipo realmente difícil de conseguir en cualquier lado. Porque estaba en luz, porque era un ejercitante increíble. Doctor, ¿y por qué es la manzana de la discordia? Porque el empleador dice que no aguanta lo que ellos llaman el pasivo laboral. Les voy a mandar un boletincito que nosotros editamos, que él lo recibe, que sale cada 2 meses. Y hay un trabajo de un contador que yo se lo pedí, hazme un trabajo sobre eso, breve y que sea entendible, para uno que no sea contador, sobre el pasivo laboral. Hizo un trabajo brillante. El licenciado Gerardo Aguiar, que fue contralor en la DIGA, Dirección de Información y Defensa, del afiliado a la Seguridad Social, trabajó en el Centro de Rehabilitación como jefe de contabilidad y estuvo trabajando incluso en Haití, en un ingenio azucarero. Y es docente en la UAS. Y me hizo un trabajito brillante. Él dice, el pasivo laboral es un mito. ¿Por qué? Porque eso es un gasto que el empleador lo incluye en el costo de producción de su servicio o del producto que produce. Cuando él vende, él recupera ese pasivo. Pero, y esta es una pregunta complicada que lo veo desde un punto de vista administrativo. Es verdad, tú puedes transferirle ese costo al producto que uno vende, pero hay una realidad también del mercado, que tú quizás no puedes transferir el costo de una manera eficiente. O sea, tú no puedes transferir el costo completo de la operatividad del negocio que implica ese pasivo laboral. O sea, imagínese que usted tiene un producto, que usted vende una botella de agua. Sí. Hay un precio establecido por el mercado. Usted no puede subir esa botella de agua quizá a 25, 30, 50 pesos.
que es quizá el costo si se fuera a transferir directamente. Sí. No soy un experto en esa área laboral, pero constantemente lo veo y hay un cargo operativo realmente para las empresas. Y lo que pasa es que nadie va a vender por debajo de su costo de producción, porque desaparece. Sí. Entonces, en el costo de producción es un método de contabilidad que se llama el costeo directo, que dice, bueno, tú me dices a mí que tienes un pasivo laboral que primero es eventual, porque tú no sabes lo que va a pasar en una empresa. Está sujeto a varias condiciones. El trabajador puede ponerle fin al contrato por dimisión, acusa al empleador de faltas, pero el abogado que lleva su caso no lo lleva bien y pierde. Ahí no hay que pagar nada, más que algunos derechitos como vacaciones, Navidad. Y si hay beneficio, una proporción. Belkis Castillo. Si te despiden justificadamente, te prueban las faltas graves que tú cometiste, el empleador no tiene que pagarte prestaciones. Si tú te vas, tampoco hay que pagarte. No solamente se paga cuando te desahucian, Sí. el empleador le pone fin, sin acusarte de falta, te va a pagar en 10 días. O cuando él te despide justificadamente. Son 2 momentos. Pero Si lo tenemos, manejas bien, no tienes mucho problema. pero tenemos la particularidad de que hay veces que hay empleados que tú tienes que no te están dando el rendimiento adecuado, pero cómo tú buscas una justificación dentro del código laboral actual para proceder con el despido, por ejemplo. Sí, bueno, me permito Adelante. decir que en la práctica realmente siempre hay una causal. Tú puedes utilizarla. El artículo 88 establece numerales donde usted puede aplicar un despido. Por ejemplo, el hecho de lo que pasa es que hay un tema, que eso inclusive lo estábamos hablando ayer, que es un tema de gestión humana. Muchas empresas no buscan una persona un poco capacitada que le pueda ayudar a administrar los acontecimientos que puedan ocurrir en una empresa. Y eso es algo delicado porque el abogado laboralista se debe también a una empresa. Y entonces la empresa que usted va a asesorar tiene que tener un personal técnico capacitado que usted pueda decirle, llegó tarde un trabajador, eso se amonesta. Si tú tienes, por ejemplo, un trabajador que llega aquí y acostumbra a llegar tarde, usted lo puede amonestar y en la segunda amonestación usted le hace un despido. Lo que usted tiene que saber que hay un mecanismo. En la segunda amonestación usted puede realizar un despido. En este caso, en primera amonestación, el incumplimiento del trabajador, la segunda amonestación y ya en una tercera usted le puede ejecutar un despido al trabajador porque hay una falta que está siendo consecutiva. Y realmente el código dice que incluso en el artículo 88 establece también el hecho de falta de la dedicación en las labores. Por ejemplo, tú le solicitas un informe a un técnico. Mira, prepárame un informe sobre tal programa. Es un ejemplo para venir aquí, ¿verdad? Y si la persona no cumple con el mandato que usted le instruye, usted puede amonestarlo y decirle, mira, el informe era para el viernes y no se cumplió. Entonces se amonesta. Y ya si el trabajador comete otra falta, en este caso, ya ahí ya usted puede realizar un despido, en este caso al trabajador, pero tiene que estar documentado, o sea, tiene que tener pruebas que un juez, porque acuérdese que la carga de la prueba no corresponde a nosotros, en este caso, si yo represento una empresa, nos corresponde a nosotros poder probarlo. Lo que pasa es que el mito del derecho al trabajo, que mucha gente dice, pero ¿para qué demandar? Porque, ¿para qué presentar, en este caso, irme a un despido si después lo voy a perder como quiera? Uno le dice, no, pero es que si usted lo hace bien, no tiene por qué tener miedo. Si usted lo hace amparado, por supuesto, en los procesos del código. Si usted, por ejemplo, no comunica a las 48 horas el despido, ya usted sabe que usted perdió. Usted puede irse a un tribunal y el juez, ahí simplemente por el plazo de las 48 horas usted no lo cumplió, no hay ni que pelear. Aunque usted tenga video que el trabajador robó, lo que usted quiera, pero ya la ley, esos plazos son fatales. Y el hecho de no tener ese cumplimiento genera situaciones en contra del empleador, pero también del mismo trabajador, porque por ejemplo, el trabajador que usted le hace un despido, yo le hice un despido, duró 2 meses. Entonces prescribe, en este caso, él puede demandarte por el despido, pero el auxilio de cesantía no lo va a tener, porque a los 2 meses prescribe la acción para yo reclamar mi auxilio de cesantía, que es las prestaciones laborales. Lo que te condena, sí, en el tribunal es, en este caso, a los derechos adquiridos, pero es que los derechos adquiridos son obligatorios. O sea, no importa la falta de terminación del contrato de trabajo. Y no importa si hay una diferencia entre despido, cancelación con el tema de los derechos adquiridos. Sí, pero mire qué pasa. Hay muchos sectores, muchas empresas que han, y también falta de conocimiento también de algunos trabajadores, que le dicen, a mí me cancelaron, y usted le dice, cancelado. Pero espérate, ¿cómo que cancelado? Eso no existe en materia laboral. Realmente lo que existe es, se hicieron un desahucio. No, porque me dieron una carta, pero me dijeron que a los 10 días busque mi dinero. Y yo, ok, ¿qué dice la carta?
despido, artículo 88. Y tú dices, no, mira, a ti no te desahuciaron, a ti te despidieron, porque la empresa alega que tú tuviste un incumplimiento. Entonces ahí le genera una situación, porque ya el trabajador no puede esperar que pase 2 meses para reclamar. Si el trabajador entiende que es un despido, por ejemplo, que no fue correcto porque yo no incumplí, sino para evadir el pago de las prestaciones laborales, que ojo, en la práctica se utiliza mucho. Cuando hay una empresa que hay un alto pasivo laboral, hay empresas que dicen, óyeme, ya yo tengo que proceder inmediatamente a salir de esta figura. Así mismo dicen. Y entonces, ¿qué pasa? Le ejecutan, por ejemplo, llegó tarde, amonestación. No está cumpliendo con el trabajo, le exigen más de la cuenta para que el trabajador no pueda completar esos requerimientos y con eso tener justificación de falta y romper su contrato de trabajo. Lo de la reforma del Código Laboral, está la cesantía como el nudo Jordano, donde ¿qué otros elementos pudieran existir? La ejecutoriedad de la sentencia. Para tú evitar la ejecución de una sentencia laboral, Rosario lo sabe, hay que depositar el duplo de la condenación, el duplo. Pero está planteado eso. Pues está en la ley, del 539 del Código de Trabajo. Entonces, un pequeño empresario pasa trabajo para hacer eso. El que es grande lo hace de una vez, deposita el duplo, autorizado por un juez, y no tiene problema. Pero el pequeño muchas veces no puede. Y si no lo deposita, a los 3 días se hace ejecutoria, que es una condición fundamental del derecho laboral, la ejecutoriedad, porque tiene que moderarse. En el borrador que nosotros preparamos aquella vez, en el 2013, se moderaba y daba un plazo mayor de 3 días, 3 días francos muy poco. Muy poco. Nosotros llevamos a 15 y que fuera reducido al monto de las condenaciones solamente, para evitar que se ejecutara, ya fuera con una garantía de una compañía de seguros o en efectivo, como tú quisieras. No, y que el profesor sabe y tiene conocimiento que muchas veces hay sentencias que son con criterios de jueces, de juzgado de trabajo en primera instancia, que no abocaron ni conocieron bien el derecho. Entonces, muchos abogados saben, cuando uno es laboralista, los abogados saben. Entonces, ahí hay una premura. ¿Por qué? Porque ellos dicen, me la van a suspender por error grosero. No voy a tener un mecanismo de presionar en este caso. Y por eso es que tratan de ejecutarte un embargo. Mire, aquí hay algo muy delicado. En Santo Domingo Oeste, la Fiscalía, había una situación hace unos meses que estaban otorgando fuerza pública, como quien dice, a lo loco. Esa era la realidad. Y tanto así que había unas situaciones con sentencia, que fue lo que trajo el meollo del asunto, ¿verdad? Que trajo consigo muchísimas situaciones. Fue una sentencia de un nacional chino, empresario de Santo Domingo Oeste, que por una sentencia de 100,000 le quitaron 1.500.000 pesos los alguaciles. Sí, así. ¿Usted entiende lo que le quiero decir con eso? Con una sentencia de 100,000 pesos, los alguaciles se llevan 1.500.000. Y eso hay que regularizarlo. Eso hay que hacerlo. Y es verdad lo que dice el profesor. Y eso que hay que agradecer, porque es justo, merecedor, que en el gobierno de Danilo Medina se sacó la ley de otorgamiento de fuerza pública, que el profesor sabe que nosotros nos notificaban un viernes a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, y el lunes a las 8 ya había un camión Daihatsu con 700 gente llevándose todo de aquí, las cámaras de seguridad, las televisiones, todo. O me paga o me llevo. Y usted veía esos tigres ahí, eran unos tigres. Sí. Usted sabe. Pero Entonces, para eso hay que reformar la ley. por eso no quieren reformar. Para eso no hay que reformar. La Suprema reglamentó, por ejemplo, Exacto. el cobro que hacían los jueces de paz para ejecutar sentencias, que cobraban sumas extraordinarias, hasta O mataron sea, uno usted una me vez. dice que para eso no hay que reformar la ley. Con una resolución de la Suprema bastaría que los alguaciles no puedan cobrar más de una suma. Exacto. Yo determinada estoy de por cada acuerdo con eso. actuación. Y realmente ellos Pues ya están lo hicieron adscritos hace al muchos Poder años, Judicial. Pero materia mire, yo sentí, hay que quitarlo. No. Yo entiendo. No puede ser de quitada que- porque, sobre todo, recuérdate que, por ejemplo, las pensiones son ridículas. Exacto. Unas ridículas, porque hay gente que dicen, Así mismo es. hay gente que dice, no, porque ya con la ley de seguridad social no hay necesidad de cesantía. Es que tienen dos conceptos diferentes jurídicos. Lupo Hernández Rueda fue el que más trabajó en eso. Y dijo, las prestaciones laborales son una especie de recompensa al trabajador por la pérdida de empleo. Se encuentra desempleado, pero la cuestión de tuvo un fondo de pensiones que la AFP no va a resolver ningún problema. No hacen nada en la vida, ni siquiera para conseguir un cliente. Fue la tesorería que le distribuye a los clientes todos los meses. Ellos no buscan a nadie. No tienen oficinas en ningún lado del país, solo aquí en la capital. ¿Qué es lo único que hacen? Administrar mi dinero. Recibir dinero y ganar cuarto. Y devolver Administrar mi pensiones. dinero. Y pensiones ridículas que no son culpa de ellos, el monto. Sino los salarios dominicanos son muy bajos. Muy bajo. Entonces, lo que se aporta es poco con relación a lo que tú esperas, pero ellos ganan mucho dinero. Hay planteamientos que no están en esa reforma, en esa estancada reforma, que a partir de, usted explica lo del teletrabajo, por ejemplo,
¿Qué otra cosa usted considera que con esto, en estos tiempos y cuando la tecnología ha avanzado tanto y Sí. que gracias al COVID se han innovado cosas, qué entiende usted que puede agregársele a ese proyecto de Por ejemplo, hay reforma? detalles que he visto incluso algunos dirigentes sindicales con un lenguaje que me preocupa, que son los llamados derechos adquiridos. Yo vi uno que es amigo mío diciendo, lo voy a llamar, que no, que se van a respetar los derechos adquiridos. ¿Sabe qué significa eso? Que se eliminaría el pago de prestaciones laborales para los nuevos y solamente se dejaría para los que están ahora. Exacto. Porque el que entre nuevo no tendría derecho. No tiene derecho. Eso Así es lo que ellos le mismo. llaman derechos adquiridos desde el punto de vista empresarial. Pero eso es incorrecto. Porque sería perder un beneficio que Que tiene costó tantos mucho. años y que le ha costado tanto a la sociedad dominicana para que no haya nada luego y que haya un sistema de pensiones que no, es ridículo. Es una ridiculez. Pero, Porque el reparto es superior desde el punto de vista filosófico. Pero en la práctica ha sido un fracaso porque los gobiernos se han hecho cargo de esos fondos a través del Seguro Social. Pero yo fui afiliado al Seguro Social cuando era muchacho. Y yo iba a la caja allá, al hospital Gautier, a atenderme y me atendían bien. Pero empezó a dañarse. Recuerdo que el doctor Balaguer, siendo presidente, emitió una ley que le quitó las atribuciones al Consejo Directivo y se la transfirió al director general. La muerte del seguro. Entonces, era originalmente bueno porque yo aportaba hoy joven para que el viejo de hoy pudiera recibir atenciones y recibir pensiones. Y son porcentajes establecidos de antemano. Por ejemplo, la ley 379, que es la ley de reparto en el sector público, te dice, si usted tiene hasta 20 años y 25, le toca el 60% de su salario promedio los últimos 3 años. Si llega a 25, hasta 30, le toca el 70%. Y el tope es hasta 80. Pues ya tú sabes lo que vas a recibir. Una AFP no está sujeto a los beneficios que obtenga esa inversión que va a hacer la AFP. Y esos beneficios Y eso los no puede ser porque es aporta una cuestión el- social. Lo social no puede estar sujeto a un beneficio. Es una obligación del Estado como institución. Pero lamentablemente un economista chileno muy inteligente, José Piñera, se inventó el llamado sistema de capitalización individual. Maravilloso para invertir, pero malo para el trabajador. No olvido nunca a la esposa de George Bush, padre. Se quedó sin pensión en Estados Unidos, porque la empresa que ella trabajó todos los años quebró. Ujú. Tú dirás, bueno, a ella no le va a afectar porque su esposa, pero es una barbaridad. Ella aportó a un plan y terminó sin nada. Entonces, en la nueva reforma del código se está planteando una solución a ese tema de las pensiones. No, el código no. No, el Tendría que código ser la no. ley de seguridad social, Ok. pero tenemos una desventaja, que es que el movimiento sindical está en declive. Sí. Hay que reconocerlo. Ese declive del Lamentablemente. movimiento sindical, ¿hasta dónde afecta la posibilidad de una reforma laboral, al código laboral? Mira, le afecta mucho. Por ejemplo, los sindicatos apoyaron al gobierno actual. Sí. Es un derecho que tienen ellos. Pero hubo un acuerdo escrito de condiciones. Yo te puedo apoyar para que tú me des cosas. Claro. Yo puedo apoyarte. Supuestamente a la libre. hubo un acuerdo. Te pongo un ejemplo, Supuestamente. te pongo un ejemplo. El artículo 296 de la ley 1192, que es la ley que establece el Código Tributario, en el tiempo de Balaguer, dice que cada año los impuestos internos dan un ajuste por inflación para elevar el tope del salario exento del pago de impuestos de la renta. No se aplica desde el 2017. Y todos los años lo que hacen es que introducen un artículo en la ley de presupuesto, búscate la de presupuesto de este año, para que tú veas un artículo que dice, se suspende la aplicación del artículo 296 del Código Tributario para el año 2024. Lo hacen a finales del año 23 para el año siguiente. Eso todavía está ya exento hasta 54,000 y pico de pesos. El economista Anderson Suárez ha hecho varios estudios y la Escuela de Economía de la UAS también hizo otro. Y yo le he dado seguimiento. Incluso Nelson cometió un error porque él dice que él comenzó en el 18. No, es en el 17. El 17 no se aplicó. Nada más se aplicó en el 16. Entonces, todo el que gana de 34,685 para arriba está siendo afectado. Y están incurriendo en un delito, en este caso impuestos internos, que se llama de concusión o exacción, que se produce cuando un funcionario te cobra un impuesto que tú no debes o más allá del que tú debes. En este caso es más allá del que tú debes. Todo el que gana de 34,000 y pico para arriba lo están engañando. Le están cobrando de más, porque todos los años debió aplicarse ese ajuste. Lamentablemente, legisladores de oposición, de los gobiernos de turno, hacen todo ese acuerdo a fin de año, que es inconstitucional. ¿Qué tan fácil o complicado sería regularlo, sería incluirlo, introducirlo en esa reforma al Código Laboral? Y si resultaría esto beneficioso para la empresa en vista de que a partir del COVID
19, pues hay un personal, hay un sector que se resiste a un empleo presencial y de una vez pues pone su carta de que no, a través del teletrabajo. Bueno, el teletrabajo aceleró un poco, tanto a nivel de trabajo como en las universidades, en la docencia. La Y de alguna pandemia. manera salvó, aunque con Sí. muchas deficiencias al Sí. principio, La pero ha ido pandemia. mejorando. Pero fíjate una cosa, yo vi lo que pasó en Estados Unidos con el famoso Elon Musk, que mandó a la gente a volver a trabajar a su lugar, no querían y votó a todo el mundo. Después tuvo problemas, tuvo que volver a recoger gente. Y está el tema también de la inteligencia artificial ahora también, que están metiéndose de lleno en los países que tienen cierto desarrollo. Y ya aquí se están metiendo también. Sí. O sea que todo eso hay que tomarlo en cuenta para que se legisle en ese sentido. No solamente una resolución del Ministerio de Trabajo que ha tenido sus inconvenientes, pero sí el trabajador no puede negarse a volver a trabajar a la empresa. Una pregunta, Luciano, en ese tema. Muchas personas están trabajando, teletrabajando en el país para una empresa internacional y viceversa. ¿Sobre qué régimen estarían? Por ejemplo, si yo trabajo para una empresa americana, pero vivo en República Dominicana, ¿la ley que me rige es la americana? Las dos leyes, tú Las puedes dos coger leyes. cualquiera. Hay un principio de derecho internacional del trabajo que dice el lugar donde se ejecuta el contrato o donde se formalizó. Tú tienes competencia para conocer el asunto. Entonces tú escoges, el abogado averigua donde va mejor y por ahí se va. Donde tiene arraigo. Elías Si usted Ruiz. no tiene Sí, arraigo. mira, precisamente la gran pregunta es, ¿existe la posibilidad de hacer una reforma al Código Laboral respetando los cánones específicos que protejan al trabajador? Pienso que sí, porque hay un detalle que salva la situación en parte. Los dirigentes sindicales saben que si negocian para que se pierda la cesantía laboral, el país coge fuego. Porque lo primero que te dice un trabajador es que no jueguen con eso, que no jueguen con eso, porque la gente lo ve como un ahorro, una forma de enfrentar, incluso vivir con lo que le quede de vida cuando pierden el empleo, con lo que le tocaría las prestaciones laborales. Y como les dije, es la más importante conquista individual de los trabajadores dominicanos. Entonces, aunque está en declive el movimiento sindical, pero tienen fuerza todavía Claro. y tienen presencia en todos los lugares. Lo que pasa es que se han envejecido en el poder. Juan por así Rosario, el trabajo doméstico, ¿qué vamos a hacer en un código, en una reforma del código laboral con ese trabajo? Bueno, el trabajo doméstico, un régimen especial. O sea, estamos hablando de que es una contratación que no le corresponden cuando sean contratos domésticos de casa. ¿Ok? O sea, que eso es importante porque hay mucha gente que a veces tiene cierto tipo de negocio en su casa, tienen actividades y si hay un lucro por parte de, en este caso, del jefe de la casa, producto del trabajo de ella, Sí. realmente le aplica el código laboral y le salen prestaciones laborales. Ahora, aquella trabajadora, la famosa trabajadora doméstica de nuestra casa, realmente, en este caso, yo entiendo que deberá continuar con algunas mejoras de reconocimiento de sus derechos, pero no de auxilio de cesantía, porque el dueño o padre o madre de casa no son empresarios. Es una actividad que se realiza del hogar, es una actividad que realmente no tiene ese lucro, aunque usted trabaje y sale a producirlo, pero realmente no tiene ese background para usted poder, al momento de usted liquidar a esa trabajadora, poder pagar eso. Más las situaciones que todo el mundo vive día a día con un salario pírrico y malo, que es la realidad. O sea, todo el mundo tiene pluriempleo. Entonces, es una situación delicada porque cuando me acuerdo como hoy que el Ministerio de Trabajo abrió la convocatoria para que todo el mundo diera su exposición y su explicación, hubimos varios abogados que explicamos la situación del convenio 189 que regula a la trabajadora doméstica, donde le informamos que realmente el convenio, la interpretación que tenía el Ministerio de Trabajo mediante un bosquejo que ellos presentaron, era inconstitucional y era ilegal. ¿Por qué era ilegal? Bueno, porque el Ministerio estaba usurpando, en este caso, el Congreso Nacional a través de una resolución tratando de modificar una ley, y eso no es posible, porque todo estudiante de Derecho sabe que una resolución, en este caso, no puede estar por encima de una ley. Claro. Y pasó esa situación, se abrió una convocatoria, se le explicó y todo eso. Como quiera el Ministerio, no sé si por presión sindical, presión social, ellos evacuaron una resolución
que lo que vino a traer fue muchísimas situaciones, porque en otras palabras pusieron... ¿cómo lo puedo decir de manera fina para nuestros queridos televidentes? Pusieron a las madres de familia, a los padres de familia, a tener que buscar el tema de cómo iban a hacerlo por la seguridad social y que cuánto era el dinero que yo tenía que pagar y que si la trabajadora se enfermaba y qué pasaba con esta situación. O sea, generó una situación tal que nosotros inclusive habíamos participado en varios congresos que habían realizado los centros sindicales, donde nosotros hablamos sobre el convenio 189 y nos satanizaban, nos decían, es que hay que reconocerlo. Y yo, sí, pero es que ustedes no entienden que cuando usted presiona tanto, llega un momento que se suelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando usted presione a los padres y madres de familia que tienen que pagar prestaciones, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que aquí nadie va a contratar una doméstica con dormida. Totalmente. Porque fue una locura. O sea, reconocerle a una trabajadora doméstica el hecho de que son 8 horas ininterrumpidas era algo que no se puede, porque el mecanismo de trabajo de una doméstica realmente tiene un tema de tiempo. O sea, usted sale de su casa a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, tal vez prepara el desayuno, se pone a lavar. O sea, son mecanismos de trabajo totalmente diferentes. Y por eso es que bien grandemente nuestros juristas, con la ley 1692, ¿verdad?, nuestro Código Laboral, contempló un régimen especial para la trabajadora doméstica. ¿Por qué? Por el tema de la condición del trabajo que van a ejecutar. Y eso trajo consigo, señores, miren, mucha preocupación. A mí era uno que me llamaban, hubo situaciones, hubo inspectores de trabajo que fueron a casa de familia. Con esa resolución se quería dar apertura, y que ahí era la preocupación más grande que tenía la familia, de que abogados iban a reclamar y iban a poder, si usted tiene su apartamento y usted no lo debe, un ejemplo, iban a poder poner en este caso hipotecas judiciales con sentencia para reclamar las prestaciones laborales de esa trabajadora. Eso va a ser un caos totalmente. O sea, que su casa mañana fácilmente era objeto de un embargo por unas prestaciones laborales. Profesor. Pero sí amerita, en este caso, una reforma donde se le garantice algunos derechos extra, atendiendo también que son seres humanos importantes y que tienen también derecho a poder tener mejores condiciones de vida. Entonces, el Estado, el sector gubernamental, ahora, de cara a esta reforma laboral, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se debe exigir? ¿Cómo debemos valorarlo? Bueno, modernizar el código para que se incluya el teletrabajo, la inteligencia artificial y otra cosa más, suavizar el procedimiento que es demasiado rígido, es una camisa de fuerza. La desconexión digital. La ejecutoria de las sentencias laborales ser más moderada también, para que el micro, pequeño y mediano empresario puedan sobrevivir. Claro. Y el asunto de las cesantías no debe ser tocado, porque sería una catástrofe social y traería ¿Y consecuencias cuál sería muy el negativas. mecanismo para llevar a cabo esa reforma? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Reunir a los abogados laborales? ¿Convocar al Congreso Nacional? ¿Cuál es Lo que pasa es que hacen falta ahora interlocutores sociales, que no los hay. El papel que tenía Agripino Núñez Collado lo atacaron muchísimo, Sí. pero te pones a leer las memorias que él dejó y te das cuenta que jugó un papel importante. Hay código de trabajo por los famosos encuentros como en Jarabacoa, el diálogo social. De ahí fue que surgió el código de trabajo. Idea de abogados de diversos sectores: Julio Aníbal Suárez, Hugo Hernández Rueda, Ramón García Gómez de Santiago, Julián Cerulla de Santiago y un grupo más. Lograron cohesionarse a través de la Iglesia Católica en ese tiempo y parió el Código de Trabajo, que en principio era para reformar 2 artículos del Código sobre la cuestión de la cesantía, ¿cómo era? El desahucio. Y de ahí vino entonces ya un proyecto de mayor trascendencia y parió ese código muy bueno en su tiempo, muy bueno. Pero ya tiene que adaptarse a la realidad, ya el tiempo cambió. Gracias infinitas al profesor Joaquín Luciano, también al experto en materia laboral Juan Rosario, sus anfitriones Elías Alcántara, vicepresidente administrativo de ACD Media, Belkis Castillo, directora de proceso.com.do, Elías Ruiz Matuc, del staff de ACD Media, y un servidor, Salvador Sánchez, director de 7días.com.do. Se despiden. Buen feliz resto del día. Hasta el próximo diálogo ACD Media.